Hola, ¿qué tal están? Sartre y la libertad. Sartre es uno de los grandes filósofos, sin duda ninguna. Fue un gran fenomenólogo y a la vez fue un pensador existencialista, marxista, leninista, ateo, materialista y realmente reflexionó sobre la realidad humana desde una gran cantidad de aspectos, se podría decir. Fue escritor también y fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado, uno de los mejores pensadores, sin duda. También hay que decir que su doctrina se expresa también no solamente en tratados y ensayos filosóficos, sino también en novelas y en obras dramáticas, en obras de teatro, que han tenido además una gran influencia. Como filósofo reflexionó sobre la soledad, la angustia, el fracaso, la ansiedad, la muerte, el absurdo de la vida, etc. Sostuvo además que la existencia precede a la esencia y también que el hombre es una pasión inútil por lo absurdo de la muerte, podríamos decir. En ese sentido, también sostiene que el infierno son los otros y eso aparece, por ejemplo, en su primera novela, La náusea, del año 1938. En el año 1964 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, aunque se negó a recibirlo. Podemos decir que su vida, que es relativamente extensa, dura desde 1905 a 1980, pues está llena de intervenciones, de conferencias, de clases, por supuesto también de intervenciones públicas, por ejemplo podemos pensar en mayo del 68, y desde su perspectiva puramente filosófica cabe decir que para Sartre los seres humanos están ahí, existen como realidades que carecen de una esencia predefinida, ya que ese estar ahí, para Sartre, lo que supone es que los seres humanos dependen exclusivamente de su modo de existir, de su modo de vivir, de vivenciar la realidad. Dado que ese existir no es algo añadido a una esencia anterior, el existir de los seres humanos se puede pensar que es anterior a lo que son en cuanto tales. Su existir es anterior a su esencia, se podría decir. Los seres humanos no están, por tanto, para él sometidos a la necesidad de corresponderse a una esencia, por lo que la existencia debe ser asimilada a algo contingente, que puede ser o no ser, no a la necesidad, y en ese sentido los seres humanos son absolutamente libres porque hacen con su vida lo que desean, lo que quieren, porque esa es realmente la construcción de la propia existencia. Además, Sartre distingue también en el mundo dos tipos de realidades o entes, los que son en sí y los que son para sí. Entre estos últimos, en los que son entes para sí, se encuentran pues los seres humanos en cuanto son conscientes de su propia naturaleza, de su propio ser, se podría decir, en cuanto existen en un sentido que ya está explicado. Los demás seres simplemente son y el ser humano, por tanto, es consciente de su propio ser, de su propia naturaleza y precisamente por ello existe. ¿Cuál es el ser del ser humano? El ser del para sí. Se podría decir que el ser del ser humano es la nada, tomada en su sentido más literal, ya que el análisis de la conducta humana, basado en cierto modo en la filosofía de Martin Heidegger, lleva a Sartre a descubrir pues que en el ser humano la posibilidad que éste tiene frente a los demás seres de contestar con un no, es decir, realmente le lleva a descubrir al ser humano como posibilidad de negar. En este aspecto, la interrogación nos descubre un nuevo componente de lo real, la negatividad, se podría decir. Pero, ¿dónde está el origen de esta nada? No puede originarse en el ser en sí, puesto que la noción de ser en sí no contiene en su estructura la nada, de ninguna forma. El ser en sí, por tanto, es pura positividad. En cambio, la idea de la nada tiene que venir en consecuencia del otro único tipo de ser, del ser para sí, única realidad que queda excluido el ser en sí. Pero para ser el creador de la nada, el ser humano debe pues albergar en sí mismo la nada. En definitiva, el ser del ser humano es la nada. No hay que entender esta nada, por otra parte, como si el ser humano en sí mismo fuera absolutamente nada, ya que en el ser humano hay un en sí, es decir, su cuerpo, su ego, sus costumbres, etc. Pero se puede decir que lo específicamente humano es su no determinación, en definitiva, lo que es su libertad, su nada, podríamos decir, su nada que le permite ser libre. Sartre nos dice además que el para sí, el ser humano, se caracteriza por tres tendencias.
En primer lugar está la tendencia a la nada, en segundo lugar está la tendencia al otro y en tercer lugar está la tendencia al ser. En cuanto a la tendencia del ser humano a la nada, se descubre en la conciencia y también en el fenómeno de la libertad. En este sentido, la libertad no es una propiedad del ser humano, sino que es su propia esencia. Somos seres libres por esencia. Somos sustancialmente libres. Es decir, que no es cierto que exista primero el ser humano y luego aparezca la libertad. O luego se diga de él que es libre, sino que no hay estrictamente hablando diferencia alguna entre el ser del ser humano y el ser libre del ser humano. El ser humano, por tanto, para Sartre es evidente que es su propia libertad. Además, se puede comprender que de la identificación del ser humano y de su propia libertad se deducen dos consecuencias importantes o esenciales para la concepción del ser humano en Sartre. En primer lugar, se puede afirmar que el ser humano como tal no posee naturaleza alguna predeterminada. No se identifica, por tanto, con una esencia previamente fijada o determinada. Su esencia es su libertad, es decir, la indeterminación, la posibilidad de ser muchísimas cosas. La ausencia, por tanto, de toda determinación trascendente o divina también es algo característico. En segundo lugar, la existencia para Sartre precede necesariamente a la esencia, hasta el punto de que la esencia, podemos decir, del ser humano, del para sí, es su propia existencia. Esto es algo novedoso en la filosofía hasta entonces y lo consiguió desvelar, descubrir y explicar el propio Sartre. Podemos preguntarnos, ¿cómo llegamos a la conciencia de la libertad? Para Sartre la libertad se manifiesta, por ejemplo, se revela en la angustia. La angustia se puede decir que es la forma que tiene el ser humano de darse cuenta de qué es o de lo que es también, y en definitiva, es decir, la forma de darse cuenta de que no es nada, de que es algo. El ser humano, además, huye de la angustia y de este modo trata también de sustraerse de su libertad. Pero el ser humano no puede liberarse de su angustia, puesto que es su angustia, y por eso tampoco puede escapar de su libertad, porque también es su libertad. El ser humano está, por tanto, condenado a ser libre, quiera o no quiera. Como se puede observar, son una serie de cuestiones metafísicas que el propio Sartre trata de una forma muy minuciosa, diríamos muy bien desarrollada, y también hay otros conceptos que se pueden entender cuando se está comprendiendo la filosofía de Sartre. Por ejemplo, se puede hablar de cosificación y se trata de un procedimiento mediante el cual cuestiones, actividades o relaciones circulares se convierten en mercancías o cosas. Por ejemplo, en el marxismo clásico podemos decir que los hombres, que son parte del eje circular, en cuanto se venden como fuerza de trabajo, se convierten en mercancía, eje radial, por ejemplo, desde la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, por supuesto. En cuanto al ser para sí, que es el ser humano, se pueden distinguir dos niveles de ser distintos: el propiamente humano y libre, y la parte común con los seres no humanos, que supone la dimensión de cosa u objeto, la existencia ya hecha, ya terminada. A esta última la llama Sartre la facticidad del para sí y tiene cuatro aspectos principales. En primer lugar, el hombre es cosa, en primer lugar, por su cuerpo, es un cuerpo entre los demás cuerpos. En segundo lugar, el hombre es, o la mujer, facticidad, por su pasado. El pasado se puede decir también que es la parte de nosotros que ya está hecha o terminada, y como tal ya no podemos modificarla. En tanto que busco realizar una meta, hago mi propio ser, soy sujeto, pero en la medida en que tengo una historia, una biografía, ya tengo rasgos que no puedo ya cambiar, soy un objeto en ese sentido. En tercer lugar, el hombre es cosa también por su situación de circunstancia concreta que nos toca vivir y que puede limitar nuestras posibilidades de escoger. Precisamente la libertad aparece, además, como un enfrentamiento con la situación o con las situaciones, como el afán de dejar de lado la situación, de superarla en todo caso. Y en cuarto lugar, finalmente, y en el límite, la muerte nos convierte, sin duda, definitivamente en una cosa, en algo ya fijo, establecido, y la muerte es algo gratuito, pero absolutamente inevitable. Está fuera de las posibilidades de un sujeto,
pues sustraerse a la muerte, ya que está más allá de la subjetividad. Con ella culmina el absurdo de la existencia. Hay una frase de Sartre que dice: es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos. También es evidente que la parte de nosotros que va más allá de las cosas es la subjetividad, la conciencia. Que seamos capaces de pensar implica en la filosofía de Sartre lo siguiente: que nos relacionamos intencionalmente, se puede decir, con las cosas, las queremos, las testamos, las conocemos, las recordamos, las imaginamos, las deseamos, etc. Y también que somos conscientes de nuestra propia conciencia, de nosotros mismos, en definitiva. Se puede decir también que este ser conscientes, al que se refiere Sartre, no es el conocimiento que de modo temático se puede explicitar, podemos alcanzar de nosotros mismos, se podría decir, en realidad, pues sería la forma de captarnos a nosotros mismos. Nos captamos como objetos, no como sujetos. Sin embargo, existe un conocimiento más básico de nuestra subjetividad. Antes de cualquier acto de reflexión, se puede decir, o de conciencia temática de sí misma, la conciencia tiene cierta noticia de sí y esta conciencia de sí se denomina cogito prereflexivo o conciencia notética de sí. Miramos un paisaje, pasa un tiempo y recordamos haberlo mirado. Cuando vivimos en este recuerdo somos conscientes de nosotros mismos de forma temática. Nuestro tema, podríamos decir, el objeto de nuestro conocimiento es nuestro haber contemplado el paisaje. Como en la vivencia primera nuestro tema era el paisaje mismo, pero cuando en esta vivencia primera, y estos son análisis fenomenológicos, nuestra atención estaba dirigida al paisaje, también, aunque de un modo indirecto, éramos conscientes de estar mirando el paisaje. Es una forma de autoconciencia y es una dimensión fundamental del cogito pre-reflexivo. Ya desde sus primeros escritos, por ejemplo, desde la época de la trascendencia del ego, del año 1936, que es un tratado fenomenológico muy interesante, Sartre considera que esta presencia de la conciencia a sí misma es un rasgo básico del para sí. Lo dice de esta forma: el modo de existencia de la conciencia es ser consciente de sí misma. Sartre además se pregunta por lo que en el interior de la conciencia separa a ésta de sí misma y permite su presencia ante sí misma, su ser consciente de sí. Esto que separa no puede ser, o eso que separa no puede ser ninguna cosa, es más bien un no ser, es la nada, mientras que el ser en sí es lo lleno, lo macizo, el ser pleno, el ser para sí. En cuanto, pues, al ser para otro, hay que decir también que en su conferencia El existencialismo es un humanismo, Sartre, en el año 45, rechaza varios malentendidos a los que dio lugar su filosofía. Entre ellos, uno de los más importantes se refería al hecho de que el existencialismo parecía ser una filosofía de la subjetividad y, por tanto, concluyeron sus críticos, de la individualidad. Pero Sartre rechaza esta interpretación y lo hace precisamente rechazando el individualismo más radical, que es el denominado solipsismo. Y lo hace precisamente rechazando también esta doctrina filosófica, el solipsismo, la cual es indudable que supone que la existencia de uno mismo, y radicalmente dudosa e injustificable la existencia de los otros seres, incluidas las otras personas, pues es algo también analizable y discutible. Si uno sigue el camino cartesiano, para el descubrimiento de una verdad indudable, puede concluir que es indudable la existencia de la mente propia, pero a costa, desde la perspectiva sartriana, de resultar la menos problemática la existencia de los otros seres. En cualquier caso, pues insisto, el solipsismo considera que es indudable la existencia de uno mismo y, insisto, radicalmente dudosa la existencia de los otros seres. Esa sería la explicación realmente del solipsismo. En cuanto a la dialéctica de la cosificación, la categoría humana fundamental para él, para Sartre, es la libertad. Lo que nos hace personas es nuestra capacidad y necesidad para construirnos a nosotros mismos en función de nuestros proyectos, de nuestras metas, de nuestros objetivos en la vida. Esta dimensión es también la que nos hace realmente sujetos, no meras cosas. Las cosas no tienen subjetividad, en cambio el hombre necesita del otro para su propia realización y para el reconocimiento de sí mismo. No es posible, por tanto, para él pasarse una vida humana absolutamente solitaria. En este punto se plantea
una cuestión fundamental. ¿Es posible tratar al otro como un sujeto, como un ser que tiene sus propios proyectos, como un ser libre? La respuesta de Sartre es pesimista. No, invariablemente en la relación con los demás, o bien el otro nos tratará como meras cosas, o bien nosotros lo trataremos a él como una cosa. Yo intento esclavizar al otro y el otro intenta esclavizarme a mí. La esencia de las relaciones interpersonales es el conflicto desde la perspectiva de Sartre. Sartre además expresa gráficamente esta idea señalando que el infierno son los otros. El conflicto de las libertades tiene muchas formas, pero se desenvuelve en dos actitudes principales. En primer lugar, el intento de relacionarse con el otro reconociendo en él su libertad, su subjetividad, conduce inevitablemente a tratarnos a nosotros mismos como objetos, como seres no libres. Por otra parte, el intento de afirmar la propia libertad, la propia subjetividad, lleva a tratar al otro como objeto, como esclavo de nuestra subjetividad. Fracasa porque el otro nunca puede renunciar a su libertad, como es lógico. En cuanto a la mirada, Sartre considera que el otro nos es presente de un modo manifiesto en la experiencia de la mirada, que es la experiencia fundamental en la comunicación. Cuando alguien sentimos que nos mira, sentimos que estamos ante otra subjetividad, ante otra consciencia, no ante un mero objeto. Por tanto, en realidad, una intromisión más aún trae consigo la cosificación. Dejo de ser sujeto para pasar a ser un objeto, un instrumento del otro que me mira. Como señala Sartre, la esencia de la relación entre las conciencias es el conflicto, algo con lo que estoy en general de acuerdo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.